Hola, bienvenidos a mi canal, estoy muy feliz de estar una vez más acá con ustedes. Hoy les voy a estar contando la historia de Alistar, que me la pidieron muchísimo. Quiero decir que todo esto lo pueden encontrar en la guía oficial ilustrada. Ahora sí, empecemos con el video. Alistar es un vampiro el cual prefiere recorrer el mundo en solitario y ese tipo de vampiros se los conoce como nómadas. Alistar nació alrededor de 1300 y fue convertido en vampiro a los 20 años. Creció en Inglaterra durante el reinado de Eduardo II y este rey era considerado el más débil de esa dinastía. El padre de Alistar fue uno de los varones que lucharon contra los intentos de Eduardo por limitar el poder de la nobleza británica. Se van a dar cuenta que en esta historia hay como mucha historia, o sea, de época y demás, es bastante interesante. Mientras Alistar crecía, su padre y su hermano conspiraron para proteger los privilegios de la aristocracia y a la vez estaban tratando de obtener poder entre los varones que estaban en ese grupo. Mientras todo esto sucedía, Alistar vivía con su madre y sus hermanas en el campo, en la finca que tenían. Y bueno, Alistar no sabía nada de estos planes que tenían su padre y su hermano y vivía muy feliz. Él disfrutaba la cacería como entretenimiento y era considerado uno de los mejores cazadores. Y van a ver que esto venía proveniente de su vida humana, porque más adelante cuando se convierte en vampiro esto va a tener mucho que ver con su poder sobrenatural. Además de todo esto tenía halcones y su pasatiempo favorito era entrenarlos. Alistar pasaba más tiempo con los halcones que con las personas. Era un chico bastante solitario. El tiempo pasó y el padre de Alistar sentía mucha rabia contra el rey. Realmente se volvió algo muy personal y formó alianza con otros varones tras el destierro del consejero predilecto del rey. Alistar no sabía nada de esto. El propósito de su padre era que el hermano de Alistar ocupara la posición vacante y controlara al rey. Algunos de los otros nobles tenían la misma idea, pero con otras personas. Luego de múltiples traiciones de todos los bandos, el hermano de Alistar fue acusado de conspirar para derrocar al rey y fue ejecutado junto con algunos otros por motivos de traición. Los cargos eran falsos, creados por otro poderoso aristócrata con una agenda diferente a la del padre de Alistar, o sea, tenía unos objetivos completamente diferentes. La pérdida de su heredero llevó al límite al padre de Alistar. La ira del varón contra el rey se volvió muy desquiciada. Todo esto se había salido del control y se había vuelto mucho más personal de lo que era antes. Así que el varón estaba dispuesto a vengarse. Comenzó a planear cómo hacer realidad lo que había llevado su hijo a la ejecución. Sentía que no podía confiar más en sus antiguos aliados y comenzó a explorar cada vez más oscuras fuentes de ayuda, involucrándose profundamente con lo oculto. Alistar no estaba al tanto de estos futuros planes, pero lo que sí sabía era sobre la ejecución de su hermano y sus hermanas, y su madre lo lloraron en silencio y se alejaron completamente de la sociedad. Todo este estigma de la traición y demás, la verdad es que le perjudicó bastante a sus hermanas porque nunca iban a poder casarse. Y bueno, Alistar nunca estuvo interesado en esto, ni de formar familia y demás, y estaba dispuesto a cuidar a sus hermanas si ellas estaban dispuestas a quedarse solteras. Una noche el padre de Alistar vino a buscarlo y ni siquiera tuvo oportunidad de despedir a su madre. La verdad es que Alistar no sabía para dónde estaba yendo básicamente, solamente siguió a su padre y se iba preocupando más a medida que llegaban a Londres. Alistar se fue preocupando cada vez más, mientras que su padre lo conducía por túneles bajo la ciudad, intercambiando crípticos mensajes con hombres enmascarados a lo largo del camino. Finalmente encontraron un salón de consejo. Alrededor de una larga mesa habían varios aristócratas menores. Alistar conocía a algunos. Su padre gozaba de mayor jerarquía y era claro que él tenía el mando. Sentó a Alistar a la cabecera de la mesa, echó cerrojo a la puerta y explicó su plan. Alistar escuchó con horror, impactado por la transformación que le había sucedido a su padre. Estaba claro que se había vuelto loco. El varón tenía el plan de sentar a Alistar en el trono de Inglaterra y juró que sería el nuevo rey. Alistar trató de huir, pero lo detuvieron. El varón alegó que había vendido su alma y pagado un precio inimaginable para hacer invencible a su hijo. Alistar trató de razonar con su padre, pero sin éxito. Rogó a los presentes que le ayudaran, pero al parecer ellos creían totalmente en la historia del varón.
Poco después tocaron la puerta discretamente. Cada hombre en la sala se puso pálido y se aferró a su cruz. Un hombre rápidamente abrió la puerta y algo interesante pasó. Un hombre con capucha roja entró a la sala. Todos lo recibieron con una reverencia. El varón lo llamó Astaroth. Astaroth pidió que la sala fuera desalojada. Los aristócratas se apresuraron hacia la salida. Solo permaneció el varón. Astaroth le agradeció su ofrecimiento. El varón parecía sentirse mal, pero asintió y se retiró del lugar, dejando a solas a Alistar y al hombre de capucha. Astaroth, cuyo verdadero nombre es George, se quitó la capa. George era un hombre con rizos dorados y tenía ropa moderna. Parecía que tenía la misma edad que Alistar. El hombre le dijo que su padre estaba loco, pero que era verdad que Alistar podía ser rey si lo deseaba, gracias al poder que le iba a brindar. Alistar podría hacer lo que quisiera con el poder, pero debería pensar en honrar los deseos de su padre, ya que éste en realidad había pagado un gran precio para comprar este privilegio para su hijo. George era un vampiro que le encantaba divertirse con los humanos. Se acercaba a ese tipo de humanos que estaban curiosos por lo oculto, por lo sobrenatural, y le gustaba ver qué eran capaces de hacer esos humanos para conseguir ese poder. Él obviamente daba su poder a cambio de sacrificar algo que a la persona le importaba mucho. Y es como que a él le encantaba esto porque era como ver hasta dónde llegaban los humanos. Obviamente él podía hacer sacrificios humanos sin consentimiento, pero a él le gustaba todo este juego perverso. Le gustaba ver cómo los humanos lidiaban con el problema. Y algo que hacía muy seguido es que se hacía pasar por el príncipe de los infiernos porque a los humanos les llamaba la atención esto. George le hizo algunas recomendaciones a Alistar: esconderse del sol y no llamar tanto la atención. Obviamente Alistar no tenía ni idea de lo que estaba hablando. A continuación, George lo mordió, le deseó buena suerte y desapareció. Cuando concluyó la transformación de Alistar, se encontró a sí mismo rodeado de un grupo de paisanos que estaban esposados y aterrorizados. Incapaz de contenerse, Alistar masacró a la mayoría. Cuando estuvo totalmente saciado, aún quedaban algunos vivos. Entonces su padre entró a la sangrienta sala. George le había dado consejos de cómo mantenerse vivo cuando lidiara con su indestructible nuevo hijo. El varón estaba preparado para la sed de Alistar, pero no para su enojo. Trató de explicarle los siguientes pasos, pero Alistar estaba muy enojado porque acaba de experimentar algo horrible y además había matado a personas. De un empujón quitó a su padre del medio y accidentalmente lo mató. Alistar se sorprendió de muchas cosas esa noche. Su fuerza, su velocidad, era algo que jamás se hubiera esperado. Escapar del laberinto por el cual había entrado antes le pareció muy fácil, y también se dio cuenta que podía atravesar los muros de piedra. Intentó subirse a un caballo, así que tomó el de su padre, se subió, pero el caballo estaba muy asustado porque quería escapar de él y en ese intento se rompió el cuello y murió. Una vez que Alistar empezó a correr, se dio cuenta que los caballos no tenían sentido, o sea, él tenía mucha velocidad y no hacía falta esas cosas. Fue a su casa y no encontró a nadie, estaba completamente vacía. Su mamá y sus hermanas habían desaparecido. En un golpe de intuición, Alistar sabía muy adentro de su corazón qué fue lo que su padre le había ofrecido al vampiro a cambio. Sí, su mamá y sus hermanas. Totalmente devastado, Alistar buscó refugiarse con sus halcones, pero se dio cuenta que las aves no podían tolerar su presencia, como tampoco pudo el caballo. Alistar dejó la civilización esa misma noche. Él evitaba cualquier contacto con humanos, excepto cuando cazaba. A partir de ese momento desconfió de todo el mundo, de la autoridad y demás, porque estaba muy perseguido por todo lo que había vivido anteriormente. Alistar conoció a Carlyle en el siglo XVII. Carlyle Cullen ya había descubierto una manera de vivir sin la tradicional dieta de los vampiros, pero aún no había viajado a Italia ni encontrado a los Volturi. Alistar estaba hecho un ermitaño y no le interesaban las conversaciones. Carlyle se hallaba solo, pero tenía muchas ganas de hablar con alguien. Entonces buscó a Alistar para que lo acompañara antes de partir. A Carlyle le preocupaba la retraída vida de Alistar, y cada ciertas décadas Carlyle lo visitaba para saber cómo estaba. Así que en contra de la voluntad de Alistar, ambos se volvieron amigos. Además de tener los dones básicos de los vampiros, adquirió una habilidad especial.
puede rastrear lo mismo, objetos y personas, puede percibir la dirección general de lo que está buscando, pero le toma mucho tiempo afinar esta percepción hasta dar con una localización exacta. Si su objetivo está en movimiento, podría nunca atraparlo. La verdad es que la historia es muy interesante y fue muy cruel lo que le hizo su padre a su propio hijo, ¿no? Porque solamente le interesaba el poder, no le importaba el bienestar de su hijo, lo único que le importaba es el poder y punto. Quiero saber qué piensan ustedes de esta historia, la verdad es que me sorprendió. Hace mucho que no leía su historia y como que leerla me pareció muy interesante. Es como para ver una película o serie aparte. ¿A ustedes les gustaría que pase esto? Los invito a dejar un comentario. No olviden seguirme en TikTok y en Instagram, que ahí siempre estoy activa, más que nada en Instagram. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.